Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Hoy, por la gracia de Dios, podemos terminar este capítulo 12 que llevamos varias semanas exponiendo versículo a versículo. Este capítulo 12 que creo que nos ha enseñado mucho, ha contestado y ha clarificado muchas dudas acerca de diferentes temas. Y puede que la exposición de hoy, mis hermanos, especialmente para aquellos que tal vez han escuchado una exposición de este pasaje, puede que no sea lo que usted estaba esperando. Cuando leamos los versículos, usted lo más probable va a acordarse de alguna predicación, tal vez alguna enseñanza que usted escuchó de este pasaje. Pero yo quiero que prestemos atención a algunos detalles que este pasaje nos muestra. Y hoy vamos a estar predicando, mis hermanos, ahí en Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44, bajo el tema las víctimas de la religión y la generosidad. Las víctimas de la religión y la generosidad. Así que leemos la palabra del Señor y presentamos nuestras vidas en oración. Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Señor, presentamos en estos momentos la exposición de tu palabra. Que seas tú, Señor, ayudándome a mí y ayudando a cada uno de mis hermanos, hermanas y a aquellos que nos visitan, a que tu palabra pueda hablarnos en esta tarde. Que tú nuevamente ministres a nuestros corazones, a nuestras mentes, con tu palabra, Señor, y que podamos estar atentos a tu palabra, que podamos someter nuestros pensamientos y nuestras emociones a tu voz, que ha de ser escuchada en esta tarde a través de la exposición de tu palabra, Señor. Salva a aquellos que necesitan salvación y edifica a aquellos que tú has redimido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la exposición de la semana pasada nosotros vimos las palabras condenatorias y de juicio de parte de Jesús hacia los grupos religiosos del templo que estaban conformados por los fariseos, los saduceos y los escribas. Y la advertencia de Jesús fue muy clara. Aquellos que tienen mayor revelación y no reconocen a Jesús como el Mesías prometido y profetizado, y se aprovechan de los más vulnerables a través de la religión organizada, recibirán mayor condenación. Eso fue lo que nosotros vimos en la exposición de la semana pasada. Y es una triste realidad que aquellos, por lo menos en el contexto del pasaje, que conocen la verdad y la rechazan, recibirán un castigo más severo de los que tal vez nunca han oído la verdad o nunca han sido expuestas, como el contexto de este pasaje nos muestra. Y miren, mis hermanos, el escritor de los Hebreos hace una pregunta, pero también una sentencia acerca de esta realidad. De aquellos que, teniendo todas las evidencias de que Cristo era el Mesías prometido y profetizado, aún deciden tener en poco la persona y la obra de Cristo. Y el autor a los Hebreos, en Hebreos 10:29, miren lo que dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Cuando usted lee ese pasaje, usted tiene que tener en mente, mis hermanos, a los fariseos, a los saduceos y a los escribas. Porque ellos tuvieron enfrente todas las evidencias que apuntaban de que Cristo era el Mesías prometido y profetizado, y quisieron, mis hermanos, tuvieron en poco a la persona de Cristo. Estos hombres, mis hermanos, unos días más tarde,
en este relato, cometen el gran pecado de matar y de crucificar al Mesías prometido. El juicio sobre los dirigentes religiosos de Israel se intensificaría debido no solo a que a sabiendas rechazaron la verdad, sino que también llevaron a otros por el mal camino. Ciegos guiando, mis hermanos, a otros ciegos al precipicio de la condenación. Por eso y por los muchos otros pecados de los escribas, Jesús pronunció unas palabras muy severas sobre ellos y de manera pública. Si usted me acompaña ya a Mateo capítulo 23, versículos 13 en adelante, miren las palabras condenatorias de Jesús hacia este grupo de hombres religiosos. Mateo capítulo 23, versículos 13 en adelante. Dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Esa era la realidad, mis hermanos. Ellos se supone que fueran aquellos que ayudaran al pueblo a poder entrar al reino de Dios, y sin embargo, ni ellos entraban por sus tradiciones y sus mandamientos hechos de hombre, pero tampoco permitían que otros entraran. Versículo 15: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Terrible, mis hermanos, la sentencia de Jesús ahí. Un prosélito era un gentil que los fariseos, los saduceos y los escribas hacían todo lo posible para que él abrazara ciertas prácticas del judaísmo, la circuncisión, la celebración de las fiestas, ciertos hábitos y dietas alimenticias, y sin embargo, mis hermanos, no los guiaban a que esos gentiles pusieran su confianza en el único Dios verdadero y pusieran sus esperanzas en de que habría de venir un Mesías. No, ellos querían que los gentiles se suscribieran a un estilo de vida, a un estilo de conducta. ¿Y qué hacían al hacer eso, mis hermanos? Hacían a esos gentiles, a esos prosélitos, 2 veces más hijos del infierno que lo que eran antes de haber sido expuestos a los fariseos, a los saduceos y a los escribas. Está bien, mis hermanos, ser hijo del diablo una vez, pero 2 veces hijo del diablo. Pero no solamente los prosélitos estaban en esa situación de condenación, sino que también los fariseos, los escribas, y los fariseos y los escribas, también, mis hermanos, se encontraban en esa condición. Dice: le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Versículo 16. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Versículo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. O sea, esta gente diezmaba de todo, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Y este versículo, mis hermanos, es muy importante para entender lo que vamos a ver acerca de esta viuda y de los ricos que están ahí dando ofrendas en el templo. Versículo 27 de Mateo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y en los versículos 29 al 30, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Mentira. Mentira, mis hermanos, porque más adelante estos hombres hicieron lo mismo que hicieron sus antepasados con los profetas, lo hacen con el Mesías prometido. Ahora, yo quiero que veamos un poco el contexto de estos versículos, porque aquí esta historia toma un giro al parecer extraño cuando, después de un día muy agotador que Jesús tuvo de confrontación con estos líderes religiosos, dice el texto que estaba Jesús sentado delante del arca de la ofrenda y miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Si usted lleva un conteo de lo que hemos venido exponiendo,
Jesús primero se encuentra con los fariseos, luego se encuentra con los saduceos, luego se encuentra con los escribas, y él trae unas enseñanzas tanto condenatorias para esos grupos, pero también para sus discípulos. Y mis hermanos, si hay algo maravilloso de la manera en que Jesús enseñaba, es que él no solamente enseñaba de manera teológica y teórica, sino que él enseñaba de manera práctica las verdades que él estaba comunicando. Y ahora, él aprovecha, mis hermanos, que está en el templo, y él se para en el templo para mirar lo que se conocía como el arca de las ofrendas. Y miren, a primera vista, la inclusión de esta historia acerca de esta viuda y su ofrenda, para mí, mis hermanos, es un poco como desconcertante. La sección anterior terminó con una advertencia de juicio, en Marcos capítulo 12, versículos 40. Estos recibirán mayor condenación, refiriéndose a los fariseos, los saduceos y los escribas. Y la siguiente sección que reanuda, también vemos el tema del juicio en Marcos capítulo 13. Así que estos versículos 41 al 44 están entre unas palabras de juicio en el versículo 40 y unas palabras de juicio, mis hermanos, en el capítulo 13. Y universalmente a esta mujer se le presenta como un modelo de generosidad obediente y fiel frente al horrible trasfondo de la actuación fingida y corrupta de los líderes religiosos de Israel. Casi siempre las predicaciones que hemos escuchado acerca de este tema es: ¡ay, esta pobre viuda nos está enseñando cómo debemos dar al Señor! Pero mis hermanos, esta interpretación y esa perspectiva no es solo extraña al contexto de lo que viene antes y lo que va después, sino también que si la viuda está enseñando una lección sobre dar, surge una pregunta: ¿cuál es esa lección? ¿Cuál es la lección que podemos encontrar ahí? Y en este punto no hay como que un acuerdo entre los comentaristas. Y se han presentado algunas posibles opciones, que estoy casi seguro que son algunas de las opciones que usted ha escuchado predicar acerca de este pasaje. Algunos sostienen que la historia de esta viuda enseña que la generosidad no debe medirse por la cantidad que se da, sino por lo que el dador conserva, ¿verdad? Esa es una de las interpretaciones que a veces se da del pasaje. Otros insisten en que la generosidad debe medirse por el nivel de abnegación del dador, como lo refleja el porcentaje de los recursos de la persona que estaba dando. Y otra opinión es que el valor de las dádivas se relaciona directamente con la actitud con que se dan. Y surge una pregunta: ¿fue dada la ofrenda con humildad desinteresada como una expresión de amor y devoción a Dios? Casi siempre cuando se aborda este pasaje, desde ahí es que se trata de exponer, desde esas posibles situaciones. A la verdad, mis hermanos, esta viuda, todo lo que poseía, la viuda tenía la menor cantidad posible después de su ofrenda, porque los ricos dieron de lo que sobraba, pero al dar lo que le sobraba, como quiera se quedaban con dinero. Sin embargo, esta viuda lo dio todo. Por tanto, ella, según estas maneras de interpretación, debió haber tenido la actitud más agradable ante Dios. Y por eso es que Jesús decide separarla de entre todos los demás ricos que están dando ofrenda para ponerla a ella como un ejemplo. Eso es lo que tal vez hemos escuchado, mis hermanos. Pero según este punto de vista, mi hermano, pareciera que la ofrenda que más le agrada a Dios es aquella que da todo lo que se posee. Sin embargo, todas esas ideas se alejan de la narración y de la aplicación primaria del texto. Porque nosotros podemos encontrar aplicaciones secundarias del texto, pero nosotros no podemos interpretar la Biblia, mis hermanos, en nuestro contexto en el día de hoy. Nosotros tenemos que interpretar un texto basado en el contexto de lo que está sucediendo. Y mis hermanos, Jesús no sacó ni un solo principio práctico acerca de la conducta de esta mujer. El texto no relata que Jesús condenara a los ricos por su generosidad o que elogiara a la viuda por la de ella. No está en el texto. A veces nosotros hacemos eisegesis del texto, que es que nosotros le imponemos nuestras ideas y pensamientos al texto, pero el texto no está revelando nada de eso. Jesús no hizo ningún comentario con relación a la verdadera naturaleza de la acción o a la actitud o al espíritu con que la mujer dio esta ofrenda.
Tampoco Jesús instruyó a los discípulos a seguir ese ejemplo. Es más, la narración no deja en claro que ella tan siquiera sirviera a Dios o haya creído en Cristo como el Mesías prometido. El texto no dice nada. Y ya que Jesús no hizo ningún planteamiento en cuanto a la generosidad por el acto de la mujer, escuche bien, esta historia no debe interpretarse apropiadamente de manera primaria como algún tipo de lección sobre la mayordomía financiera. Yo sé que usted ha escuchado muchos sermones acerca de que seamos como la viuda. Bueno, vamos a ver, mis hermanos, porque esta viuda tiene una realidad que a lo mejor no nos hemos detenido a observar. Lo que está claro de este pasaje, ¿sabe qué es? Que la viuda no es la heroína de esta historia, sino la víctima engañada año tras año para entregar todo lo que tenía por la falsa promesa del legalismo judío de que al hacer eso traería la bendición de Dios sobre su vida. La mujer, mis hermanos, no es un ejemplo acerca de cómo debemos dar, aunque debemos dar. Pero no creo que esa es la razón, mi hermano, por la cual Jesús trajo usó esta mujer y esa ilustración para enseñarle algo a sus discípulos. Esta mujer, mis hermanos, es un ejemplo trágico de cómo el sistema religioso corrupto maltrataba a las viudas. Y eso es lo que relaciona de manera primaria este pasaje con los pasajes de juicio que lo preceden en Marcos 12:40 y los pasajes que siguen en Marcos capítulo 3. Pero ¿sabe qué? Esta realidad no ha cambiado mucho en el día de hoy. Hoy hay miles y miles de lugares que se hacen llamar iglesias que manipulan semana tras semana, año tras año, a sus víctimas con falsas esperanzas manipuladoras de que pueden comprar o aumentar el favor de Dios o la bendición de Dios para con sus vidas con dinero. Porque esa es la verdadera problemática aquí, mis hermanos, en este relato. Durante la época de la Edad Media y luego con la Reforma Protestante, ¿cuál fue uno de los gritos de la Reforma? Que el catolicismo romano, mis hermanos, extorsionaba y manipulaba a la gente, haciéndoles creer que con monedas y con dinero podían comprar el favor de Dios. Y Martín Lutero se tiene que oponer tajantemente y ferozmente a esa práctica manipuladora, mis hermanos. Pero no mucho ha cambiado hoy. Canales de televisión como Enlace TV manipulan varias veces al año con sus maratónicas a miles y miles de personas ignorantes, haciéndoles creer que si pactan con Dios de manera económica, entonces podrán recibir respuestas a sus oraciones y peticiones. Jonás González, el dueño de Enlace TV, ha dicho de manera pública en varias ocasiones en sus maratónicas, para aquellos que no saben qué son maratónicas, son unos eventos que se hacen anualmente digo Enlace TV, mi hermano, porque es la emisora de televisión cristiana en español más conocida en el mundo. Ahí donde están la mayoría de los predicadores más famosos del cristianismo, de un sector del cristianismo, ¿verdad?, en el día de hoy. Y Jonás González, el dueño de Enlace TV, ha dicho siempre en sus maratónicas lo siguiente: aquí en Enlace primero es el dinero, después las cosas. Primero es el dinero, después la bendición de Dios. Ellos tienen, mis hermanos, por una semana completa, gente contestando el teléfono, pactando con Dios, ofreciendo dar dinero a la emisora de televisión para que entonces los profetas, los apóstoles y los predicadores puedan orar para que entonces la gente pueda recibir su bendición. Mientras más grande es tu necesidad o tu milagro o tu petición, más dinero tú tienes que dar. Eso, mis hermanos, es manipulación religiosa. Cash Luna, otro predicador muy conocido en Latinoamérica, también decía en las maratónicas: mientras más grande es tu milagro, mayor tiene que ser tu ofrenda. Por eso les dije a mi hermano que esta manipulación económica no ha cambiado. Porque cuando esa viuda, mis hermanos, se acercó al arca de la ofrenda a dejar su ofrenda, lo único que tenía, ella no lo estaba haciendo, mis hermanos, porque tenía una gran devoción a Dios. Ella lo estaba haciendo, mi hermano, porque había sido manipulada año tras año a creer que a través del dinero ella podía obtener el favor de Dios.
Esta mujer no es una heroína, mis hermanos, es una víctima de un sistema corrupto religioso. Así que yo quiero que veamos como primer punto, esa fue la introducción y el contexto. Yo quiero que veamos, mis hermanos, como primer punto, en los versículos 41 al 44, lo que yo le he puesto como nombre, una perspectiva corrupta de la generosidad. Una perspectiva corrupta de la generosidad. ¿Y qué es lo que vemos a partir del versículo 41? Al final de un largo día y agotador de ministrar, ¿qué dice el versículo 41? Que Jesús se sentó delante del arca de la ofrenda. Y él lo hizo con una intención. Él quería, mis hermanos, enseñarle a sus discípulos una realidad acerca del sistema religioso al cual ellos se encontraban. Y el arca estaba ubicada en el atrio de las mujeres. Mostramos una foto hace unas semanas atrás acerca del atrio de las mujeres. Era un atrio que quedaba en las afueras del templo, donde solamente podían las mujeres estar ahí. Y este arca que se encontraba en ese atrio de las mujeres se encontraba abierto a todo el pueblo judío y consistía de 13 receptáculos en forma de trompeta, dentro de los cuales la gente depositaba sus ofrendas. Así que la gente llegaba al templo, mis hermanos, iban directamente al atrio de las mujeres, porque allá había unos receptáculos, como unas canastas en forma de trompeta, hechas, mis hermanos, de algún tipo de metal. Y eso, mis hermanos, el escándalo que eso hacía, cada vez que las ofrendas estaban entrando, mis hermanos, era tremendo. Y Jesús está ahí, mis hermanos, parado y sentado delante del arca de las ofrendas. Pero no solamente él estaba sentado, también los fariseos, los saduceos y los escribas se paraban, mis hermanos, ahí a ver las ofrendas del pueblo. Y aquellos de ustedes que en sus vidas pasadas jugaban en el casino, ¿sabe? Cuando usted le daba la maquinita, mis hermanos, y se ganaba algo, empezaban todas las monedas a caer. Bueno, imagínense el sonido, mis hermanos, de todo un día, la gente yendo al templo y depositando sus ofrendas y su dinero en estas trompetas, mis hermanos, estas canastas en forma de trompeta. El escándalo y el ruido que esto hacía. Mientras estaba Jesús allí sentado observando, él miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. ¿Y sabe qué? Debió haberle dolido y enojado mucho al ver al pueblo sacrificando su dinero a este despreciable, apóstata y corrupto sistema de religión falsa, bajo la equivocada suposición de que hacer eso agradaría a Dios y traería la bendición divina. Toda esa gente, mis hermanos, está yendo a traer sus ofrendas y a depositarlas en estos canastas hechas de metal en forma de trompeta, ahí haciendo ruido mientras caían. ¿Y qué es lo que dice el texto en el versículo 41? Que Jesús observó que muchos ricos echaban mucho dinero. Ahora, la palabra que se utiliza ahí por muchos ricos se refiere a aquellos que están plenamente abastecidos y que tienen suficiente. Y usted puede garantizar, mis hermanos, que había gente que llegaba a estos lugares con sus ofrendas, a lo mejor con un saco lleno de ofrendas, porque obviamente cuando están cayendo las monedas, mis hermanos, en esta canasta hecha de metal, el sonido, mis hermanos, aturde a cualquiera. Todas las monedas cayendo, mis hermanos. Y obviamente están los fariseos y los saduceos y los escribas mirando con sus ropas religiosas todo este asunto. Y mientras más ofrenda la gente daba, mejor la bendición y mayor la bendición de parte de Dios. Y ellos también practicaban de esto, mis hermanos, de manera pública. Créanme que los primeros que hacían alarde de que daban mucho dinero eran los fariseos, eran los escribas y eran los saduceos. Acuérdense el reclamo que Jesús le hizo en Mateo capítulo 23. Ellos diezmaban de todo. Cada vez que ellos se aparecían, mis hermanos, a ese lugar a traer las ofrendas, créanme que era mucho el ruido que hacían esas canastas. Pero la atención de Jesús se enfocó sobre todo en una viuda pobre, que dice el texto, que echó 2 blancas. Y esas 2 blancas es la denominación más pequeña de la moneda judía. Es como nosotros en el dinero americano sería el chavito, en Puerto Rico le dicen el chavito prieto, que es el chavito de 1 centavo, ¿verdad? Porque es de cobre, esa es la moneda más pequeña. Las cuales equivalían a un cuadrante, es decir, la 64ª
la 64ª parte de un denario. Y un denario equivalía al salario de un día para un trabajador común y corriente. Y mientras todos los demás, mis hermanos, están trayendo sus sacos de ofrenda y todo aquel ruido, cayendo sus ofrendas, esta mujer, mis hermanos, lo único que pudo dar eran, como dice el texto, 2 blancas. ¿Cuántos sonidos salieron de esa ofrenda? 2. Ten, ten. Y aprovechando, mis hermanos, la oportunidad para usar como ejemplo e ilustración la situación de esta mujer, Jesús, mis hermanos, llamó a sus discípulos y les dijo lo siguiente: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos los que han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Proporcionalmente, ella echó más que todos los que han echado en el arca. Los ricos dieron de lo que les sobraba. Por otra parte, la viuda de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Con qué mentalidad? Con la misma mentalidad que los que echaron mucho, mi hermano, porque los que echaban mucho dinero con la expectativa de que mientras más dinero doy, más llega mi bendición. Y esta mujer, mis hermanos, a lo mejor lo que dio fueron 2 blancas, pero esas 2 blancas que dio, las dio con la misma mentalidad, pensando que a través de esa ofrenda ella podía comprar el favor de Dios o obtener la bendición de Dios. Aquí estaba una mujer que había sido devorada por el falso sistema religioso, que la había dejado totalmente indigente y la despojó de todo su sustento. Imagínense la fila, mis hermanos, de esta gente trayendo sus ofrendas. ¿Cuántos ricos debieron haber habido delante de ella y detrás de ella mientras ella está trayendo su ofrenda? Sí, Señor. No quiero decir cosas que están en el texto, mis hermanos, o que no están en el texto, perdón. Pero esa viuda, mis hermanos, escuchaba el ruido de las ofrendas que traía la otra gente. Y había gente detrás de ella que tenía tal vez mucho más ofrendas para dar y que la vieron a ella echar, mis hermanos, solamente 2 blancas, lo único que tenía. Y dejaron, mis hermanos, que esta mujer echara lo único que tenía. Los ricos no se apiadaron de esta mujer. Dijeron, no, la mitad de lo que traje te lo voy a dar para que tú puedas sostenerte, viuda de Israel. Pero no lo hicieron. Lejos, mis hermanos, de ver la generosidad de ella como un modelo para los creyentes, Jesús estaba enojado con el sistema religioso que prácticamente le había quitado a esta mujer hasta el último centavo. Mis hermanos, hermanas y amigos, escuche bien, cualquier sistema religioso que despoje a los más vulnerables y atente contra la dignidad de una persona recibirá juicio a su debido tiempo. Y si usted no me cree, acompáñeme a Miqueas capítulo 2. Miqueas capítulo 2, el profeta Miqueas. Miren las palabras de sentencia de parte del profeta, de Dios a través del profeta. Miqueas capítulo 2. Vamos a leer los 13 versículos. Porque esto ya venía tiempo pasando, mis hermanos. Miren, Miqueas se escribió aproximadamente unos 800 años antes de la venida de Jesucristo. Y miren lo que está sucediendo ya aquí en Israel. Miqueas capítulo 2. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Acuérdense que los escribas eran ¿qué? Abogados religiosos. Ellos se aprovechaban, mis hermanos, de cualquier situación de heredad para tratar de extorsionar a la gente. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos,
ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación diciendo: del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. Cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Y ahora le dice a un grupo de individuos: no profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Tú, que te dices casa de Jacob, ¿se ha acortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas tus obras? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. Escucha esta parte. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia, y a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno, andando con espíritu de falsedad, mintiere diciendo: yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos, y abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. 40 años, mis hermanos, después de este relato, el pueblo de Israel, mis hermanos, recibió el juicio profetizado por Dios una y otra vez. ¿Y por dónde comenzó, mis hermanos, el juicio? Por el templo. Vamos a ver en Marcos capítulo 13, mis hermanos, la respuesta letal de Jesús. Pero ¿saben que esto no era un problema solamente del Antiguo Testamento? En el Nuevo Testamento también vemos, mis hermanos, una problemática dentro de la iglesia con los ricos y los pobres, y cómo los ricos trataban a los pobres. Usted me acompaña a Santiago, el libro de Santiago, Aleluya. Capítulo 2, versículos 1 al 13. Miren lo que dice Santiago capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Aleluya. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio,
también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y miren lo que dice el versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aleluya. ¿Qué fue lo que realmente debió haber pasado cuando estos líderes religiosos, los fariseos, los saduceos y los escribas, vieron a esa viuda en la fila con dos blancas, mis hermanos, que era todo lo que tenía? ¿Qué es lo que se supone que hubiesen hecho ellos? Que se supone que hubiesen atendido ellos de sus recursos las necesidades de esa viuda. Pero eso no fue lo que hicieron, mis hermanos. Se enorgullecían de que esas trompetas sonaran mucho y que los demás vieran cuánto dinero realmente ellos estaban trayendo, para que los demás pensaran: wow, ahí de verdad que va a caer la bendición de Dios por todo el dinero que están dando. Terrible, mis hermanos. Por eso, en la siguiente sección, en el capítulo 13, Marcos relata la respuesta de Jesús, quien pronunció sentencia contra ese sistema apóstata, que en vez de ser una bendición para el pueblo, se había convertido en un yugo de opresión contra los más desvalidos. Esa, mis hermanos, es la correcta interpretación de este pasaje. ¿Ok? Ahí terminamos con el punto número 1. Así que ya vimos una perspectiva corrupta de la generosidad. Pero no podemos quedarnos ahí, ¿verdad? Ahora, yo no voy a tratar de extraer principios, mis hermanos, financieros de este relato. Por lo menos de ese texto no lo voy a hacer. ¿Ok? Porque ese texto no revela, mis hermanos, principios financieros para tú poder ser mejor mayordomo de tus finanzas o para tú poder recibir la bendición, porque eso no es lo que el texto, mi hermano, enseña. Pero yo quiero, mis hermanos, que veamos una perspectiva bíblica de la generosidad. Porque está bien que podamos ver de que esta mujer era una víctima del sistema corrupto religioso que se estaba aprovechando de las viudas, de los huérfanos, de los más desvalidos, de los pobres. Y que no hagamos lo que tal vez estos hombres hacían al jactarse de sus ofrendas para obtener el favor de Dios. Tengamos tal vez claro este pasaje, pero la Biblia sí enseña una perspectiva correcta acerca de la generosidad. No desde ese pasaje, pero sí desde muchos otros pasajes de la Escritura. Y yo quiero ser práctico y útil al considerar lo que la Biblia tiene que decir sobre el dinero y la generosidad. Espero que esto que voy a compartir, por lo menos inspire un poco de fe en nosotros e inspire generosidad bíblica. ¿Okay? Primero, ¿cuál es el propósito de Dios para el dinero? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? ¿Sabe qué, mi hermano? La mayoría de las personas en las comunidades de fe piensan que Dios no tiene nada que ver con el dinero. Nada. Que eso es un asunto de nosotros los hombres aquí. Es un asunto terrenal. Y no, mis hermanos, Dios tiene un propósito para el dinero. Todas nuestras necesidades tienen el propósito de Dios para ayudarnos a experimentar un crecimiento espiritual en semejanza a Cristo. Dios usa el dinero para suplir nuestras necesidades. Por lo tanto, el propósito final de Dios para el dinero es el crecimiento espiritual. Y yo no estoy hablando aquí, mi hermano, de teología de la prosperidad. ¿Ok? Pero la Biblia tiene mucho que decir del dinero. ¿Sabe qué? Cristo habló más del dinero que del infierno. El Nuevo Testamento, mi hermano, tiene mucho que decir acerca del dinero. El asesor financiero cristiano Ron Blue nos ayuda a ver el impacto de abrazar los propósitos de Dios para con el dinero, y él comenta lo siguiente: muy pocos cristianos discutirían con el principio de que Dios es dueño de todo, y sin embargo, si seguimos ese principio hasta su conclusión natural, hay tres implicaciones revolucionarias. En primer lugar, Dios tiene derecho a lo que quiera cuando quiera. ¿Ok? Aunque nuestro bolsillo a veces se quiera cerrar, mis hermanos, Dios tiene derecho a lo que Él quiera cuando Él quiera. Si realmente yo creo que Dios es el dueño de todo, entonces cuando pierdo cualquier posesión, por cualquier razón,
Mis emociones tal vez pueden llorar, pero mi mente y mi espíritu no tienen la menor duda sobre el derecho de Dios a tomar lo que Él quiera cuando quiera. Oh, aleluya. Esto es totalmente opuesto, mis hermanos, a la teología de la prosperidad, que te enseña que mientras más tú tengas, más es el favor de Dios sobre tu vida y que el único propósito de Dios es que tú sigas alcanzando tus metas materiales y económicas y financieras. Sin embargo, mis hermanos, no te enseñan lo contrario, que a veces Dios en su soberanía le da la gana, por decirlo así, de quitarle a gente lo que Él quiera. Así es. Lo hizo con Job, ¿se acuerdan de Job? Señor. Satanás tuvo que ir a pedirle permiso a Dios para poder hacer, ¿verdad? Poder probar a Job. ¿Y qué hizo Dios, mi hermano? Permitió que Job lo perdiera todo. Eso es un mensaje contra cultura, porque nuestra cultura, tanto secular como cristiana, te enseña todo lo contrario. Pero es así, mis hermanos. Creer realmente esto también me libera para dar generosamente los recursos de Dios a los propósitos de Dios y a su pueblo. Todo lo que tengo le pertenece a Él. Sí, Señor. Eso, mis hermanos, es una perspectiva bíblica de la generosidad. ¿Cuál es la segunda implicación de cuál es el propósito de Dios para el dinero? De que Dios es dueño de todo. La segunda implicación de que Dios es dueño de todo es que mi decisión de dar no solo es una decisión espiritual, sino que cada decisión de gasto es una decisión espiritual. Este tema no nos gusta, mis hermanos. Porque nosotros vivimos en una cultura que nos enseña, mis hermanos, de que lo que yo gane y gaste, eso no es problema de nadie. Si a Dios le interesa, mis hermanos, mucho cómo nosotros manejamos el dinero que Él nos ha permitido tener. Gloria a Dios. Y como administrador tengo mucha libertad, pero aún soy responsable ante el propietario. Algún día daré cuenta de cómo usé su propiedad. Algún día daré cuenta de cómo yo usé su propiedad. Entendiendo, mis hermanos, que Él es el que me ha dado todo lo que yo puedo tener. La tercera implicación de la verdad de que Dios es dueño de todo es que no se puede fingir la mayordomía. Aquí nosotros podemos fingir muchas cosas, mis hermanos. Una persona que ha sido cristiana incluso por un corto tiempo puede fingir la oración, puede fingir el estudio de la Biblia, puede fingir el evangelismo, puede fingir el ir a la iglesia, etc. Pero ¿sabe qué no puede fingir al final del día y al final de la semana y al final del mes? Lo que revela su chequera. Gloria a Dios. Eso no lo puede fingir, mis hermanos. O está positiva o está negativa, o muestra que estamos administrando bien lo que Dios nos ha dado, o muestra, mis hermanos, que no somos buenos mayordomos de la economía que Dios nos ha dado. La chequera no miente. La chequera no miente, mis hermanos. ¿Qué revelaría nuestras chequeras? Si en ese proyector, mis hermanos, saliera el estado de cuenta de nuestros últimos 6, 7, 8 meses, un año de economía, ¿qué revelaría? Revelaría lo más probable, mis hermanos, dónde está nuestro corazón. Revelaría tal vez posible nuestra avaricia. Gloria a Dios. Pero hay un segundo punto, mis hermanos, una segunda pregunta. ¿Qué es la esclavitud financiera? ¿Qué es la esclavitud financiera? ¿Qué es? Cuando el área más pequeña de nuestra vida financiera obstruye la voluntad de Dios en nuestra vida, entramos en la esclavitud financiera y el pecado de la idolatría. ¿Y cómo tú y yo podemos saber si estamos en esclavitud financiera? Porque la Biblia tiene algo que decir acerca de esto, mis hermanos. Yo sé que esos pasajes los brincamos, ¿verdad?, cuando estamos leyendo, pero la Biblia tiene algo que decir acerca de esto. Y muchas veces, mi hermano, aún como creyentes, estamos en esclavitud financiera. ¿Cómo saber si estás en esclavitud financiera? Bueno, vamos a ver varias cosas. Cuando tienes más fe en tus bienes materiales que en tu Dios eterno. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y nuestra chequera, mis hermanos, revela mucho
acerca de dónde está nuestro corazón. Si está sano, si es libre o si es esclavo. Cuando colocas cualquier deseo o motivo por encima de los de Dios. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 8 al 10. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando colocamos, mis hermanos, cualquier deseo o motivo por encima de los de Dios, revelamos, mis hermanos, de una manera u otra que estamos en esclavitud financiera. Cuando tenemos un deseo ardiente de hacernos ricos rápidamente. Proverbios capítulo 28, versículo 22 dice: se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Y nosotros vivimos en una cultura, mis hermanos, que glorifica el hacerse rico rápidamente. ¿Tú no has escuchado o no has visto por las redes sociales y por la televisión? ¿Quieres ganarte $1,000 en 2 minutos? ¿Quieres pasar de ser pobre a ser rico? En 30 días te damos las claves para que tú puedas pasar de ser un pobre a ser un millonario. Y la gente, mis hermanos, tiene un deseo ardiente de hacerse rico rápidamente. Eso es así porque están en esclavitud financiera. Cuando te endeudas más allá de tus posibilidades. Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es esclavo del que presta. Yo no estoy diciendo que sea pecado tomar prestado, porque hay momentos dados donde tal vez es necesario, mis hermanos. Pero hay creyentes, mis hermanos, que quieren estirar el pie más allá de donde les llega la sábana y no practican ningún tipo de mayordomía, mis hermanos, y quieren vivir estilos de vidas que su realidad económica en esos momentos no se lo permite y se endeudan más allá de sus posibilidades. Eso, mis hermanos, es esclavitud financiera. Gloria a Dios. Miren, después que yo les digo esto, mis hermanos, no porque yo haya sido el cristiano más ejemplar toda mi vida. No. Hace muchos años atrás, mis hermanos, yo vivía en esclavitud financiera y ganaba buen dinero. Pero yo no tenía ningún tipo de mayordomía bíblica acerca del dinero. Y dañé mi crédito, mis hermanos, de una manera espantosa, como cristiano. Y me tuve que arrepentir, mis hermanos, de esa conducta pecaminosa y avara. Y me tomó años poder restaurar mi crédito, mis hermanos. Y después que lo restauré, ahora los bancos, toda la semana me llega: te damos esta tarjetita de crédito, te damos este prestamito, te damos esto, lo otro, mi hermano. Así mismo como llegan, así mismo las rompo, mis hermanos. Porque no me interesa, mis hermanos. Yo no voy a entrar en la esclavitud financiera que experimenté hace una década atrás. Negativo, mis hermanos. Y yo no estoy diciendo que sea malo tener un préstamo, una tarjeta de crédito, pero, mis hermanos, cuando nos endeudamos más allá de nuestras posibilidades, eso es esclavitud financiera. Cuando no hacemos inversiones para poder cubrir necesidades futuras. Porque vivimos el aquí y el ahora. Miren lo que la Biblia dice en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30, mis hermanos. Y yo sé que estos sermones no hay mucho amén, no hay gloria a Dios. Dele duro, pastor. No hay problema, mis hermanos. Créame que si hicieran un concurso de popularidad de predicadores aquí en Milford, yo no llego ni a... Cuando no hacemos inversiones para poder cubrir necesidades futuras. Mateo 25, versículos 14 al 30, la parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a ¿qué? A su capacidad.
y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Esto no está hablando de la salvación, mis hermanos, ¿ok? Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y ¿qué? Y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, mi hermano. Las Escrituras tienen algo que decir acerca de cómo nosotros administramos lo que Dios nos da. Y una última, mis hermanos, para saber si estamos tal vez en esclavitud financiera, cuando no damos con un corazón dispuesto y alegre. Pablo en 2 Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Fíjense que ahí no dice Dios bendice al dador alegre. Ahí dice que Dios ama al dador alegre. Y cuando, mis hermanos, no damos con un corazón dispuesto y alegre, muestra que estamos en esclavitud financiera. Y esto yo lo he compartido a nivel personal en algunas pláticas o tal vez reuniones de miembros que hemos tenido. ¿Por qué las comunidades de fe, mis hermanos, tienen que hacer tantas actividades extra tiempo del servicio para poder sostenerse financieramente? ¿Por qué hay que vender tanta pizza, tanto taco, tanta pupusa, tantas cosas que se venden, mis hermanos? ¿Por qué? Analice la matemática de eso, mis hermanos. Si una familia, después del servicio, decide comprar $40 en tacos para recaudar fondos para la iglesia, ¿no es lo mismo, mis hermanos, no hacer los tacos y dar esos $40 en la ofrenda para la iglesia? Creo yo, mis hermanos, ¿verdad? Sin embargo, esos mismos que gastan $40 o $50 en tacos no dan ni $1, mis hermanos, para el apoyo de la iglesia. Por lo menos lo que tiene que ver con las ofrendas voluntarias que se entregan de manera semanal, mis hermanos. Entonces, nosotros como iglesia, mis hermanos, o como iglesias, tenemos que redescubrir la verdadera generosidad bíblica. Hay gente, mis hermanos, en las comunidades de fe que dicen: no, yo no estoy de acuerdo con la iglesia, yo no estoy de acuerdo con la visión de la iglesia, yo no estoy de acuerdo con las estrategias del liderazgo, yo no voy a aportar financieramente a esa comunidad de fe. Se hacen daño ellos mismos, mis hermanos, porque Dios ama al dador alegre. Las ofrendas no se dan, mis hermanos, para la alegría del liderazgo o para la alegría del resto de la membresía. Se da generosamente, mis hermanos, porque estamos manifestando lo que hay en nuestro corazón. Sí, Señor. Estamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado y por eso damos generosamente.
Y en tercer lugar, mis hermanos, ¿qué es exactamente la gracia de dar? Dar nuestros recursos a la obra del Señor en agradecimiento por todo lo que Dios nos ha dado en Cristo es un privilegio maravilloso. Es simplemente dar en respuesta a la gracia de Dios. Aquí yo quiero que veamos dos cosas. El dar de gracia nos permite demostrar nuestro amor y devoción al Señor y a su iglesia. Así que cuando yo practico la generosidad bíblica, mis hermanos, yo estoy demostrando mi amor hacia Dios, pero también mi amor hacia su cuerpo. Porque hay muchos cristianos, mis hermanos, que dicen, no, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero nunca apoyan, mis hermanos, a su cuerpo. Y su cuerpo está representado, ¿dónde? En diferentes comunidades de fe. Ese es su cuerpo, mis hermanos. Pueden gastarse $500 para ir a ver a un equipo de fútbol en New Jersey, pero en todo el año, mis hermanos, ni $5 aportan a la comunidad de fe a la que pertenecen y se benefician semana tras semana. Se están hartando de alimento espiritual y no hacen nada para practicar la generosidad. Y reconocemos, mis hermanos, que todo lo que somos y tenemos es el resultado de su actividad misericordiosa en nuestras vidas. Y número 3, testifica de nuestra fe en Dios, que al dar de los recursos que Dios nos ha dado, Él nos bendecirá y satisfacirá todas las necesidades para que podamos realizar su perfecta voluntad. Si tú te llevas algo de todo lo que hemos dicho en esta tarde, lo que tú te ganas semana tras semana, Dios lo quiere utilizar para que su voluntad se logre en tu vida. Porque para eso son las riquezas, mis hermanos, que Dios nos da, para llevar a cabo su voluntad, no la nuestra, mis hermanos. Pero nosotros por lo general, cuando nos ganamos el dinero, ¿en qué pensamos de manera natural? Solamente en nuestras necesidades. Solamente en nuestras necesidades, mis hermanos. ¿Sabe que dar es un acto de adoración? Dar es un acto de adoración. Y en la palabra de Dios se establecen numerosas verdades para ayudarnos en nuestra comprensión de la generosidad de la gracia, lo que también podríamos llamar la mayordomía cristiana. Y mis hermanos, Dios no pide estas cosas de manera caprichosa. Dios nos ha dado ejemplo de que Él es un Dios que da de sus recursos. Y que Él nos ha dado todo lo que no merecíamos, sin embargo nos lo ha dado, mis hermanos. Dios nos ha dado su amor, Dios nos ha dado su misericordia, Dios nos ha dado la fe para creer, Dios nos ha dado el arrepentimiento, mis hermanos, Dios nos ha dado a su Hijo, Dios nos ha dado el perdón, Dios nos ha dado la vida eterna, Dios nos ha dado la justificación, Dios nos ha dado la adopción en Cristo Jesús, mis hermanos, Dios nos ha dado la reconciliación. Dios es un Dios que da. Y su pueblo, mis hermanos, debe ser un pueblo que agradece lo que Dios le ha dado y lo muestra a través de practicar generosidad bíblica, mis hermanos. Y nosotros en esta comunidad de fe, mis hermanos, no funcionamos tal vez como otras comunidades de fe. Nosotros aquí no imponemos porcentajes sobre lo que las personas den, mis hermanos. Tampoco amenazamos a nadie con Malaquías 3:6, que si no das el diezmo, el devorador vendrá a tu casa y te va a comer toda la vida y la existencia. No manipulamos a la gente, mis hermanos, con esos conceptos. Tampoco decimos, como hay algunos que son tan atrevidos de decir, que el que no diezma pierde su salvación. Pero sí creemos, mis hermanos, que Dios insta a los creyentes a practicar la generosidad. No para obtener el favor o la bendición de Dios, mis hermanos, sino porque ya Dios nos ha bendecido. Nosotros podemos compartir de todo lo que Él nos ha dado o de lo que nos haya dado. Sí, Señor. Lo que pasa es que a veces queremos más finanzas, pero no podemos ni sabemos administrar las que tenemos. Y entonces, mis hermanos, ¿qué bien nos hace eso? Si Dios nos ha dado unos recursos y no sabemos administrarlos, ¿para qué queremos más? Tenemos que aprender, mis hermanos, a una generosidad bíblica. Y esta es la primera parte de esta exposición. La semana que viene vamos a abordar mucho más
acerca de este tema de la generosidad desde una perspectiva bíblica, mis hermanos. Así que no anda apretando sus bolsillos. Deje que el Señor, mis hermanos, hable a su vida por medio de la palabra. Y si usted y yo tenemos cosas que arreglar en cuanto a cómo estamos administrando nuestras finanzas personales, demos gracias a Dios que Él nos está dando su palabra para mostrarnos que aún Dios desea que nosotros podamos gozar, mis hermanos, de una buena administración de nuestras finanzas. Amén. Dios lo ha dado todo por nosotros, mis hermanos. Todo. Él se dio a sí mismo por amor a nosotros. Nosotros no podemos, mis hermanos, ser generosos con ese Dios que nos ha dado todo. Y la manera en cómo nosotros practicamos la generosidad, mis hermanos, muestra tal vez el estado emocional y espiritual de nuestro corazón. Amén. Así que oremos y que el Señor nos ayude la semana que viene a continuar con este tema de la generosidad bíblica. Señor, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque en Cristo Jesús nosotros podemos ser libres del pecado, libres de la manipulación religiosa. Y damos gracias, Señor, porque tu palabra nos ha revelado y nos ha mostrado todas las cosas que hemos recibido en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder ver lo que tiene que ver con las finanzas y la generosidad desde una perspectiva bíblica. Que no vayamos por la vida creyendo que nuestro dinero compra el favor de Dios, que nuestro dinero compra la bendición de Dios. Eso es un engaño, eso es una manipulación, Señor. Pero que tampoco corramos al otro extremo. Vemos que hay manipulación, vemos que hay lugares, predicadores, comunidades de fe que manipulan y extorsionan a su gente, entonces corremos al otro extremo y no practicamos entonces la generosidad bíblica como tú ordenas. Ayúdanos, Señor, a entender cada día más que tú eres un Dios que nos ha dado todas las cosas. Nos das el aire que respiramos, nos das el sol, el cual brilla sobre nosotros, nos das la lluvia, nos das nuestra provisión necesaria, el pan de cada día nos lo das de manera diaria, todo el tiempo, Señor. Que podamos ser buenos administradores de nuestras finanzas, porque entendemos, Señor, que tú usas nuestras finanzas para poder llevar a cabo tus propósitos, Señor. Tú nos ayudes a poder tener y crecer en una perspectiva bíblica de la generosidad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.